Bueno, continuando con el tema de las enfermedades clostridiales que estamos dictando en el primer módulo de las enfermedades infecciosas bacterianas más importantes del bovino, de la cátedra de enfermedades infecciosas, y yo soy la doctora Fabiana Cipollini. Continuando con las enfermedades clostridiales, vamos a desarrollar esta enfermedad que se denomina enterotoxemia, pero es importante que aclaremos que pertenece a un grupo de enfermedades toxoinfecciosas que se caracterizan por presentar clínicamente signos digestivos y nerviosos y que afectan a muchas especies de animales domésticos y salvajes y que tienen distinta denominación. Son producidas por el Clostridium perfringens, pero nosotros nos vamos a referir específicamente a la enterotoxemia de los ovinos, bovinos, cabras y hombres, o también la denominada enfermedad del riñón pulposo o empacho. Entonces, para definir a esta enterotoxemia, vamos a decir que es una enfermedad toxoinfecciosa que va a afectar a muchas especies de animales domésticos y salvajes, que se va a caracterizar por presentar un curso sobreagudo a agudo y que va clínicamente presentar sintomatología nerviosa y digestiva. Y es producida por el Clostridium perfringens tipo B, como lo vamos a ver más adelante en la etiología. Y debemos aclarar que hay otros Clostridium perfringens que son el tipo A, tipo B y tipo C, que tienen distinta denominación. Nosotros vamos a hablar, como decíamos, de la enterotoxemia o enfermedad del riñón pulposo o empacho. Con respecto a la etiología de la enterotoxemia, lo habíamos nombrado, que es producido por el Clostridium perfringens, que existen distintos tipos y que el que va a producir la enterotoxemia en sí es el Clostridium tipo D. Que este Clostridium es inmóvil a diferencia de los otros Clostridium y habitante banal del intestino delgado. Con lo cual, al ser banal en el intestino y estar en el suelo contaminado por las heces, aunque no persiste durante largo tiempo en el suelo, para que pueda actuar o producir esta enfermedad, no la causa por sí solo por su presencia en el intestino, sino tiene que haber factores que promuevan la proliferación y la producción de las toxinas. Este microorganismo produce la toxina epsilon, que es la más importante y es la que va a producir la lesión vascular y el daño en el sistema nervioso, que es típico de esta enfermedad. Bueno, continuando con la epidemiología de la enterotoxemia, podemos decir que la fuente de infección de esta enfermedad es el suelo y el animal portador, que la puerta de salida es el ano y el vehículo de eliminación es las heces, que la vía de transmisión es directa si tomamos la boca, si tomamos el suelo, al suelo, porque es telúrica, y la puerta de entrada a la boca. Tenemos que recordar que forma parte de la flora banal del intestino, esta bacteria que siempre está, con lo cual tiene que mediar ciertas circunstancias o características que van a hacer que se manifieste la enfermedad.
Lo otro que tenemos que recordar también es que el huésped susceptible principalmente son los animales jóvenes, corderos de 3 a 10 semanas de edad, y los terneros después del destete. Las cabras pueden ser a cualquier edad, y la consideración es que los animales son de buena condición física y con un nivel nutricional alto. Son los animales más susceptibles de enfermarse. Con respecto a la época, generalmente se da en la época de invierno y primavera, cuando durante el invierno lo suplementamos al animal, o en la primavera, cuando están saliendo están saliendo del invierno, con un invierno duro, con pastos muy pobres, y pasamos a una pastura donde tiene mucha capacidad, tiene mucha proteína, que hace que esté el rebrote de la dieta y que sea altamente nutritiva, ¿no es cierto? Con respecto a la presentación de esta enfermedad, produce una morbilidad del 15% y una letalidad del 95 al 100%. Es una de las enterotoxemias más frecuentes que hay no solo en nuestro país, sino también a nivel mundial. Y esta enfermedad se da por sobrecarga alimenticia o por un cambio brusco de una dieta rica en proteínas e hidratos de carbono. Esto va a producir lo que se denomina una disbacteriosis, por lo tanto se produce una éstasis a nivel de los intestinos, con lo cual se disminuye el movimiento peristáltico y aumenta la producción de esta bacteria, que en realidad lo que afecta o lo que produce toda la sintomatología está dada principalmente por la toxina epsilon. Entonces, para que se produzca esta enfermedad, tienen que haber factores de riesgo, tanto en el animal como factores de manejo, ya que decíamos que esta bacteria se encuentra normalmente habita el aparato digestivo de las ovejas y de otros rumiantes, pero en pequeño número. Y cuando ocurre, cuando esta prevalencia aumenta, generalmente tiene que ver por una atonía que se produce a nivel del intestino, se disminuye los movimientos peristálticos, que puede ser por dos motivos generalmente: por sobrecarga de alimentación o por frío. Generalmente este microorganismo no persiste más de un año en el suelo, y entonces ante ciertas condiciones estas bacterias proliferan en los intestinos, produciendo cantidades letales de la toxina epsilon, ¿sí? Que esta toxina se multiplica, ¿no es cierto? Y el Clostridium libera las toxinas, y esto produce una inflamación y lesiones en los tejidos, con la liberación de sustancias químicas que provocan el éxtasis sanguíneo, con la reducción del aporte del oxígeno. Esto genera un cambio en el pH ruminal, produciendo la destrucción de las vellosidades intestinales, con lo que al final hay un pasaje de gérmenes a la sangre. Bueno, continuando con la patogenia de la enterotoxemia, esta es una imagen que me gusta porque les muestra de una manera sencilla para comprender cómo es justamente esta patogenia. En la primera imagen, o sea, en la 1, lo que nosotros observamos son
la normal microbiota que tiene el intestino, ¿no es cierto?, donde existen bacterias, como ustedes saben, además del Clostridium perfringens. O sea, este Clostridium puede ingresar, ¿sí?, sin que se destruya, aunque puede ser destruido en gran número por el rumen y el abomaso, y pueden llegar algunos al duodeno, donde se van a multiplicar y producir esta toxina. En condiciones normales, como muestra en la figura número 1, no, como tienen los movimientos intestinales, van a lograr ese equilibrio. Ahora, cuando existe, como vemos en el caso 2, cuando media una circunstancia donde hay un éxtasis intestinal, una atonía, no hay ese movimiento, se produce un desbalance entre estas células, con lo cual hay también un aporte de las células de defensa, como ustedes verán, los linfocitos, los macrófagos intervienen en este proceso, justamente para tratar de frenar esta excesiva multiplicación de Clostridium, y no solo de Clostridium, sino también de la toxina, que como veíamos es una toxina muy potente, y que justamente lo que se observó es que cuando se produce esta éxtasis por un cambio de alimentación, lo que se concentra es una gran cantidad de almidón en el duodeno, donde se debe generalmente cuando las ovejas comen dietas basadas en granos o se cambia repentinamente la dieta, que pasa de estar basada principalmente a forraje, a grano, y esto produce un cambio, o también cuando de leche se pasa a alimentación, en el caso de las cabras, produce, decíamos, un desbalance, con lo cual genera esta éxtasis intestinal, ¿no? Y lo que hace la toxina justamente es aumentar la permeabilidad de la mucosa intestinal a esta y a otras toxinas, facilitando de esa manera su propia absorción. Y fíjense cómo se observan en las otras imágenes, cómo no solo hay una destrucción de las células intestinales, sino de las vellosidades, sino también que hay un aporte hay una trasvasación de los capilares, con lo que también no solo el sistema de defensa, sino los glóbulos rojos forman parte de todo este proceso que se produce a nivel del intestino. También lo que se pudo estudiar, que es un receptor de la toxina epsilon en las células del endotelio vascular, y esto es que se observan los signos anátomos patológicos, como la extensión de la lesión vascular y el aumento de la permeabilidad vascular. En los casos de las ovejas y las cabras, casos agudos, se observa un desarrollo en el cerebro con una degeneración del endotelio vascular, edema perivascular, intercelular y focos necróticos en los ganglios basales, tálamo, cápsula interna, sustancia negra, sustancia blanca, subcortical y cerebelo. La lesión a nivel del endotelio vascular va a causar el acúmulo de secreciones líquidas en proteínas, que se van a observar en el corazón, en el cerebro, en los pulmones, y lo característico que es la autólisis del post-mortem del tejido renal, que ocurre rápidamente y que da la característica de lo que se denomina riñón pulposo. También se puede producir una hiperglucemia debido a la movilización del glucógeno hepático, con una hemoconcentración intensa y elevadas concentraciones sanguíneas, tanto de piruvato como lactato. En las ovejas y en las cabras
también puede estar acompañada de la enterocolitis hemorrágica, o sea, no solo esto, sino otros Clostridium otros tipos de Clostridium acompañan a la lesión, con lo cual es mucho más grave su presentación. Entonces, como conclusión podemos decir que la enfermedad del riñón pulposo no es solo una enfermedad de los pastos verdes y suculentos, sino también en los pastos pobres, pero con hierbas fibrosas y groseras, y así como en los ovinos alimentados con alimento balanceado, granulado, durante periodos de escasez. Pero lo que sí se estudió que el factor crítico, casi con seguridad, es la presencia del almidón, como decíamos, en el intestino delgado, que proporciona un sustrato muy adecuado a las bacterias, justamente sacarolíticas, con lo cual proliferan a cifras muy elevadas en el contenido intestinal, y entonces esto produce grandes toxinas. Y estas grandes concentraciones de toxinas son los que también van a provocar la profusa diarrea. También es importante explicar que a pesar de que se produzca una diarrea, lo mismo hay una lesión a nivel del intestino, hay una acidosis metabólica que generalmente va a llevar a la muerte del animal. Dentro de los que son las manifestaciones clínicas y lesiones, decimos que el periodo de incubación es de hora prácticamente. Corderos aparentemente normales a la noche pueden aparecer muertos a la mañana. Generalmente son los que decíamos los de mejor estado, que pueden presentar esta sintomatología, y generalmente se va en la época donde se suplementa, decíamos, ¿no? El curso característico de esta enfermedad puede ser sobreagudo, de menos de 24 horas, donde prácticamente, como decíamos recién, no encontramos los síntomas, encontramos el animal muerto, o el agudo que lleva ya 4 a 6 días, donde podemos observar las dos formas clínicas características de esta enfermedad, que es la forma comatosa y la forma convulsiva. La forma comatosa, que produce un decaimiento, una anorexia, acompañada de la diarrea, de una hipotermia, rumia y muerte del animal. Y la convulsiva es la que va a producir la excitación, los síntomas nerviosos, salivación, ospistotono, incoordinación, convulsiones tónicas, llevando a la muerte del animal. Bueno, esto es para comentarle un caso. Fíjense que el animal es un toro, o sea, estamos hablando de un animal ya adulto, no siempre podemos presentarnos un animal, se puede presentar en animales jóvenes, pero sí que tiene que ver con lo que hablábamos con el cambio de la alimentación. Decíamos que los síntomas que podíamos encontrar era decaimiento general, anorexia, diarrea, hipotermia, arrojamiento espumoso por fosas nasales, y también podría presentar la glucosuria antes que el animal muera. Una vez que el animal muere, lo que nos va a llamar la atención va a ser, como ustedes pueden ver, los intestinos, donde vamos a tener necróticos, donde se observa la destrucción, el color, también la presencia de gas, como ven, el aumento de tamaño. Y en la imagen inferior, fíjense el tamaño del vaso, justamente el tamaño que adquiere de la hepatomegalia por la lesión que produce, por la toxemia generalizada. En esta imagen que estamos observando las lesiones es para demostrarle lo característico que es cómo se encuentra el intestino, donde se observa una inflamación catarral hemorrágica con presencia de gas, una edematización en los intestinos ocasionados por la toxina
y se observa justamente distintos grados, tonos de color, desde un rojo intenso a un necrótico. Estas son más imágenes para demostrar justamente cómo hay asas del intestino donde están comprometidas y otras no. Y una vez que identificamos una lesión podemos hacer una apertura de los mismos, una incisión para ver cómo se encuentra la mucosa y cómo se puede observar totalmente necrótica, destruida, con presencia de mucus y con contenido también hemorrágico. Además, lo que nosotros decíamos que en la enterotoxemia podía haber una intensa congestión y edema pulmonar, como se puede observar en la imagen, y lo característico que es la sinonimia de esta enfermedad es la degeneración y autólisis renal que se produce con lo que se denominaba como sinonimia riñón pulposo. En esta otra imagen lo que queremos destacar es justamente los riñones, donde se puede observar una zona cortical blanda que presenta un color castaño y la orina es de color rojiza, de aspecto turbio, y como vemos el aumento del tamaño justamente de estos riñones. También podemos encontrar los ganglios linfáticos mesentéricos, van a aparecer infartados y hemorrágicos, va a haber líquidos cavitarios aumentados y hemorrágicos, pueden aparecer petequias, el endo y el epicardio, y por las aberturas va a fluir líquido espumoso, viscoso, maloliente, hemorrágico. Y en la forma nerviosa lo que podemos observar es que en el cerebro van a haber focos de encefalomalacia. Esta imagen, como podemos ver de enterotoxemia en un ovino joven, es justamente el ospistótono, que decíamos que era una de las formas convulsivas característica de esta enfermedad, donde se da justamente, podemos observar los síntomas nerviosos y encontrar el animal en este estado de muerte. Dentro de lo que es el diagnóstico clínico, basándonos en la anamnesis, lo más importante es justamente hablar o preguntar acerca de los cambios en la alimentación, el origen de los animales, justamente si hubo algún movimiento que nos lleva a pensar algún cambio, la época del año que estamos hablando, la categoría. Aparte en sí las manifestaciones clínicas que decíamos que puede no haber, o sí, y estas que sean nerviosas o digestivas, como habíamos visto, ¿no? Y poder llegar a hacer una necropsia si nos encontramos con un animal muerto, buscando justamente yendo al intestino, al hígado, al riñón, para observar la presencia de las lesiones características que habíamos hablado. Para poder hacer un diagnóstico de laboratorio, en realidad tenemos que confirmar o identificar la presencia de las toxinas, que no es un diagnóstico que se haga rutinariamente, para lo cual tenemos que tomar los trozos de intestino, cortar un intestino en los extremos, atarlo y poder mandar el contenido del mismo, para poder de esta manera identificar la toxina, porque tenemos que tener en cuenta que la presencia en sí de la bacteria no significa enfermedad, porque decíamos que formaba parte de la flora banal. Con lo cual no es un diagnóstico que se realice rutinariamente, y recurrimos al diagnóstico diferencial como apoyo para nuestro diagnóstico presuntivo clínico. En este diagnóstico diferencial vamos a basarnos en las enfermedades que ustedes ya vieron,
que es el caso del carbunclo, donde se puede dar la presentación sobreaguda, como habíamos visto. Esta presentación sobreaguda, el animal cuando llegamos va a tener la salida de sangre oscura, incoagulable, alquitranada, la posición del animal con las pezuñas divergentes. En el caso de mancha vamos a encontrar la categoría que sí puede llegar a tener una similitud con esta enfermedad, porque hablamos de animales jóvenes, animales que generalmente se los está engordando. Se puede llegar a dar en feedlot cuando se lo está acostumbrando o cuando se está llevando a una pastura en particular. Y en mancha sí tenemos que la edad es un factor en común, pero a su vez la diferencia va a estar en que en mancha vamos a tener con alguna medida de manejo que se haya realizado por una lesión a nivel del músculo, buscando la anaerobiosis, como habíamos visto. Y otra cosa en común que van a tener estas dos enfermedades va a ser que puede haber una salida de sangre espumosa por los orificios naturales. También acá podemos también encontrar un olor que sea maloliente, como dato para poder diferenciar ambas enfermedades. Con respecto a la pasteurellosis, podríamos sí relacionarla con un cambio de alimentación, con una contaminación a nivel del alimento que se está usando, cuando se le da un suplemento, y que esta enfermedad sí va a producir una diarrea muy característica. Y en el caso de la enterotoxemia sí se presenta la diarrea, y en ese caso tenemos que hacerlo por un diagnóstico de laboratorio, de otra manera no la podemos hacer. Y lo otro que puede llegar a formar parte de un diferencial son una intoxicación alimentaria con plantas tóxicas, donde en realidad el riñón es el que no va a estar alterado, como es específicamente en el caso de esta enfermedad, y sí puede estar alterado todo lo que es el tracto digestivo. Y la parte nerviosa, como un diferencial, incluiríamos a la listeriosis, que es una enfermedad producida por un cocobacilo gram positivo, donde no se detecta ninguna toxina, pero sí hay síntomas nerviosos, y que tiene que ver justamente también con con la alimentación, cuando se encuentra esta bacteria, que es la Listeria monocytogenes, en el alimento. Y también, como diferencia, no hay en la listeriosis alteración del parénquima renal. Por lo que ustedes están observando, el pronóstico de esta enfermedad es muy desfavorable, porque el curso es muy rápido entre que nos llaman a la consulta y que nosotros llegamos y podemos diagnosticar esta enfermedad. Bueno, con respecto a enterotoxemia y la profilaxis, podemos decir que existen vacunas, que hay una variedad muy importante de vacunas, que se puede vacunar a la hembra preñada con 2 dosis en el último tercio de la preñez, que a los terneros y corderos a partir de los 4 a 6 meses, a los terneros de 4 a 6 meses cuando se produce el destete, y a los corderos de 3 a 4 meses se puede hacer la vacuna con 2 dosis al inicio, y un refuerzo anual. Y sobre todo en las medidas de manejo, cuando sabemos que vamos a cambiar la pastura o que le vamos a cambiar la alimentación, que tiene que ser un cambio progresivo del mismo para ir adaptando justamente la flora intestinal de cuando se produzca este cambio, y no produzca lo que habíamos nombrado como atonía intestinal. Entonces, como medida de manejo sanitario, podemos decir que no hay un tratamiento efectivo contra esta enfermedad una vez que se está presente. Tenemos que ver qué hacemos con los muertos, cuál es el destino de los mismos, porque acordarnos que sigue siendo una enfermedad telúrica. Y sí trabajar mucho en el asesoramiento sobre el cambio progresivo de la alimentación,
con fibra a proteica, justamente por ese desbalance que decíamos. O sea, que es importante recalcar que se puede prevenir la presencia de esta enfermedad con un buen manejo de la alimentación y con las vacunas correspondientes.